La voz de Roberto resonó por el restaurante abarrotado como una bofetada en la cara de Adriana. No sirves como mujer, ¿entiendes? ¿Qué hombre quiere quedarse con alguien que no puede dar hijos? Las palabras cortaron el silencio y todas las miradas se volvieron hacia la mesa del rincón. Adriana sintió que su rostro ardía de vergüenza, mientras su exmarido se levantaba tirando la alianza sobre la mesa con desdén. Ella acababa de firmar los papeles del divorcio, pero no esperaba aquella humillación pública. Roberto continuó lo suficientemente alto para que todos oyeran. Ya encontré a alguien que puede darme una familia de verdad. Morirás sola. Adriana salió corriendo del restaurante, las lágrimas empañando su visión. 3 años de matrimonio destruidos por un diagnóstico médico que ella no eligió tener. Durante semanas permaneció encerrada en casa, pero la soledad y el dolor eran demasiado asfixiantes. Fue entonces cuando decidió hacer algo completamente impulsivo. Compró un pasaje solo de ida para Dubái. No conocía a nadie, no hablaba árabe, pero necesitaba huir de aquel país que solo le traía recuerdos amargos. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde dónde estás viendo. En el aeropuerto de Guarulhos, Adriana embarcó con solo una maleta y un corazón roto, sin imaginar que del otro lado del mundo su vida estaba a punto de cambiar por completo. El desembarque en Dubái fue abrumador. El aeropuerto internacional brillaba con lujo y modernidad. Personas de todas partes del mundo caminaban apresuradas. Adriana se dirigía hacia el área de equipajes cuando escuchó gritos en árabe y el llanto desesperado de niños. Se giró y vio a un hombre alto, con trajes tradicionales impecables, rodeado por 5 niños en diferentes etapas de caos. Una niñera estaba al celular, completamente ajena al desastre a su alrededor. El hombre intentaba calmar a los niños, pero claramente estaba perdiendo la batalla. Adriana iba a seguir su camino cuando notó algo alarmante. Una niñita de unos 3 años se estaba alejando del grupo, llorando y llamando a alguien. La niña caminaba sola hacia una puerta automática que daba al área exterior. Adriana no lo pensó 2 veces. Soltó su maleta y corrió, alcanzando a la niña segundos antes de que saliera del aeropuerto. Pequeñita, ¿a dónde vas?», dijo en portugués, pero el tono atravesó la barrera del idioma. La niña tenía ojos castaños enormes, llenos de lágrimas y cabello oscuro rizado. Adriana la tomó en brazos instintivamente y la niña se aferró a ella como si fuera un salvavidas. Por unos segundos olvidó su propio dolor al mecer a aquella niñita asustada. Tarareó bajito una canción que solía cantar a sus alumnos en Brasil y la niña comenzó a calmarse. De repente, una voz grave y desesperada resonó detrás de ella. «¡Laila!». Adriana se giró y se encontró con el hombre de trajes tradicionales que había visto minutos antes. Estaba pálido de preocupación, el rostro marcado por un pánico que solo los padres entienden. Detrás de él venían los otros 4 niños corriendo, y la niñera ahora sin el celular, con expresión de culpa. El hombre se acercó rápidamente y Adriana percibió por primera vez lo imponente que era. Medía cerca de 1,85 m, hombros anchos, mandíbula definida y ojos oscuros que en aquel momento brillaban de alivio. «Encontraste a mi hija», dijo él en inglés perfecto, pero con un marcado acento árabe. Adriana le entregó a la niña y sus dedos rozaron los de él por un segundo. Omar sostuvo a Laila con fuerza, verificando si estaba bien, besando su rostro repetidamente. Los otros niños se aglomeraron alrededor, todos hablando al mismo tiempo. Entonces, Omar se volvió hacia la niñera y su expresión cambió por completo. Estaba en el celular mientras mi hija se perdía. La voz de él era baja, pero cargada de furia contenida. La niñera intentó explicarse, pero Omar levantó la mano. «Estás despedida».
Recoge tus cosas y vete. No te quiero cerca de mis hijos nunca más. La mujer intentó argumentar, pero él fue inflexible. Se volvió entonces hacia Adriana y por primera vez sus ojos se encontraron de verdad. «Gracias», dijo él, y había algo en aquella mirada que hizo que el corazón de Adriana se acelerara de un modo que no esperaba sentir tan pronto después de todo lo que había pasado. Pero lo que ella no sabía era que aquel encuentro casual estaba a punto de transformar ambas vidas para siempre. Adriana apenas asintió con la cabeza, sin saber qué decir. Las 5 niños la miraban con curiosidad y ella notó cómo todos tenían los mismos ojos expresivos del padre. «Soy Omar Al-Fayed», dijo el hombre, extendiendo la mano de forma formal. «Y esta es Laila, a quien salvaste». Adriana apretó la mano de él, sintiendo la firmeza del apretón. «Adriana Silva, yo solo vi que ella estaba sola y corrí». Omar asintió, pero parecía distraído, mirando a los otros niños que ya comenzaban a pelear entre sí. Un niño de unos 5 años le tiraba del pelo a una niña mayor, mientras el otro niño intentaba escalar una silla de aeropuerto. «Tariq, Salim, compórtense». La voz de Omar resonó con autoridad, pero los niños apenas prestaron atención. Él se pasó la mano por el rostro, visiblemente exhausto. Adriana percibió las ojeras profundas, la tensión en sus hombros. Aquel hombre estaba al límite. «Necesito irme», dijo ella tomando su maleta. «Buena suerte con todo esto». Ella comenzó a alejarse, pero Laila empezó a llorar y a extender sus bracitos en dirección a ella. «No, no te vayas, quédate», gritaba la niña en árabe, y aún sin entender las palabras, Adriana comprendió el significado. Omar intentó calmar a su hija, pero Laila estaba inconsolable, y pronto los otros niños comenzaron a llorar también. «Lo siento por esto», dijo Omar pareciendo mortificado. «Perdieron a su madre hace 3 años y desde entonces». Él no terminó la frase, pero no era necesario. Adriana vio el dolor cruzar su rostro por una fracción de segundo antes de que él recompusiera la máscara de control. Ella quería irse, dirigirse al hotel y empezar a procesar su propio dolor, pero algo en aquel caos resonó dentro de ella. «Todo bien», dijo suavemente. «Yo entiendo de niños, soy profesora». Ella se acercó nuevamente y comenzó a hacer muecas graciosas a Laila, que inmediatamente dejó de llorar y soltó una risita. Los otros niños también se acercaron curiosos. Omar observaba con atención, mientras Adriana se agachaba y comenzaba a conversar con los niños en portugués, usando gestos exagerados y expresiones faciales que los hacían reír. En pocos minutos, el caos se había transformado en orden. Los niños estaban sentados alrededor de ella, fascinados. «Tienes un don», dijo Omar, y había admiración en su voz. Adriana se encogió de hombros. «Solo sé hablar su idioma». Ella se levantó y esta vez logró despedirse. Omar todavía parecía querer decir algo, pero solo asintió. Adriana tomó un taxi hacia el hotel, pero durante todo el trayecto no pudo quitarse de la cabeza a aquellos 5 niños y a aquel hombre misterioso. En los días siguientes, Adriana intentó perderse en la inmensidad de Dubái. Visitó el Burj Khalifa, caminó por los lujosos centros comerciales, pero nada lograba llenar el vacío que sentía. Fue entonces cuando decidió visitar el tradicional mercado de especias de Deira, buscando algo más auténtico. El olor a azafrán, cardamomo y canela llenaba el aire mientras ella caminaba entre los coloridos puestos. Comerciantes gritaban ofertas, turistas regateaban y Adriana finalmente comenzaba a sentirse un poco más viva. Estaba deteniéndose en un puesto de tés cuando escuchó voces familiares detrás de ella. Se giró y se quedó helada. Era Omar, ahora con ropa más casual, pero aún elegante, rodeado por los mismos 5 niños. «La señorita del aeropuerto», gritó una de las niñas mayores en inglés.
y en segundos los 5 niños corrieron en dirección a Adriana. Ella fue prácticamente derribada por el entusiasmo de ellos, todos hablando al mismo tiempo, tirándole de las manos, queriendo mostrar lo que habían comprado. Omar se acercó más despacio, y cuando sus ojos se encontraron, él pareció genuinamente sorprendido. «Adriana», dijo él, y la forma en que pronunció su nombre con aquel acento hizo que algo extraño sucediera en su estómago. ¡Qué coincidencia increíble! ¿Pero era realmente solo una coincidencia? ¿Y por qué el corazón de Adriana latía tan rápido? Omar parecía dividido entre la vergüenza y algo que Adriana no lograba identificar. Los niños no se despegaban de ella, y la más pequeña, Laila, ya se había subido a su regazo sin pedir permiso. «Lo siento por ellas», dijo Omar. «Desde que la niñera se fue, se pegan a cualquier mujer que demuestre un poco de paciencia». Adriana rió, acomodando a Laila en su cadera. «Está bien, realmente no me importa». El niño de 10 años que Omar presentó como Tarique se mantenía a distancia, observando todo con mirada desconfiada. Las gemelas, Amira y Yasm, disputaban cuál de las dos sujetaría la mano de Adriana, mientras Salim mostraba un juguete que había comprado. «Mira, sé que parece extraño», comenzó Omar, pasándose la mano por el cabello en un gesto que revelaba su nerviosismo. «Pero me salvaste de un desastre en el aeropuerto. A los niños claramente les gustaste. Déjame al menos agradecerte adecuadamente. Cena con nosotros esta noche». Adriana dudó. Estaba en Dubái para huir de todo y de todos, no para involucrarse con una familia compleja. Pero cuando miró hacia abajo y vio a Laila, mirándola con aquellos ojos enormes y esperanzados, sintió que su corazón se ablandaba. «Por favor», dijo Amira en inglés torpe, «papá no sabe cocinar. Solo comemos comida quemada». Omar reviró los ojos. «Eso no es verdad. Contrato chefs». Los niños estallaron en risas y hasta Tarique, el mayor, esbozó una sonrisa de lado. «El último chef se fue porque Salim le puso una araña en la sopa», explicó Yasm orgullosa. Omar cerró los ojos brevemente, como si pidiera paciencia a los cielos. Adriana no pudo contener una carcajada. «Está bien», dijo ella. «Finalmente acepto la cena». Los gritos de alegría de los niños hicieron que varias personas en el mercado los miraran. Omar esbozó una sonrisa de alivio, y por primera vez Adriana vio lo guapo que era cuando no estaba tenso. Él anotó la dirección de su hotel y prometió enviar un coche. El coche que apareció no era solo un coche, era una limusina negra con un chofer de traje. Adriana, que se había puesto su mejor vestido, de repente se sintió completamente inadecuada. El viaje duró 40 minutos, saliendo del área turística y entrando en un barrio claramente reservado para la élite. Enormes mansiones se alzaban detrás de muros altos y portones de hierro. Cuando finalmente se detuvieron, Adriana tuvo que contener un suspiro. Frente a ella estaba un verdadero palacio. No era una mansión grande, era un palacio de verdad, con cúpulas doradas, jardines impecables y una fuente central que parecía algo sacado de un cuento de hadas. «Dios mío», murmuró ella. Un empleado le abrió la puerta del coche, y Adriana bajó con las piernas temblorosas. Las enormes puertas de entrada se abrieron y los 5 niños salieron corriendo, todos vestidos con ropas tradicionales bellamente bordadas. «¡Viniste, viniste!», gritaban ellos, y Adriana fue nuevamente rodeada por abrazos. Omar apareció detrás de ellas, ahora vistiendo una túnica blanca tradicional que lo hacía parecer salido de otro siglo. Estaba descalzo y había algo en la informalidad de aquello que lo hacía más humano, más accesible. «Bienvenida a mi casa», dijo él, y sus ojos brillaban con algo que Adriana no lograba descifrar. «Espero que tengas hambre y paciencia, porque la cena con estos 5 puede ser interesante». Interesante era poco.
La mesa de la cena podía acomodar a 20 personas fácilmente, pero estaban todos apiñados en una punta, los niños disputando quién se sentaría más cerca de Adriana. La comida era espectacular. Hummus cremoso, tabulé fresco, kebabs perfumados con especias, arroz con azafrán. Pero el verdadero espectáculo eran los niños. Salim derramó el jugo de granada en el mantel blanco. Yasmín y Amira comenzaron una guerra de aceitunas. Laila se negaba a comer cualquier cosa que no fuera pan. Y Tarique permanecía callado, observando a Adriana con aquella expresión cerrada. Omar intentaba mantener el orden, pero era claramente una batalla perdida. Adriana, sorprendentemente, se estaba divirtiendo. Por primera vez en meses no estaba pensando en su propio dolor. «Entonces», dijo Omar después de que finalmente logró que los niños se calmaran un poco, «¿dijiste que eres profesora?» Adriana asintió, limpiando un poco de humus de la mejilla de Laila. «Sí, enseño literatura infantil para niños de 6 a 10 años en Sao Paulo, o enseñaba. Pedí la baja antes de venir para acá». Omar arqueó una ceja. «¿Dejaste tu empleo para viajar?» Había curiosidad en su voz, pero también comprensión, como si él supiera que había una historia más profunda allí. Adriana desvió la mirada. Digamos que necesitaba un nuevo comienzo. Él no presionó, y ella le agradeció por ello. Fue Amira quien soltó la bomba. «Nosotros no tenemos madre», dijo la niña de 8 años con naturalidad asombrosa. «Ella murió cuando yo tenía 5 años. No la recuerdo mucho». Yasmín asintió, moviendo la cabeza. «Y todas las niñeras se van porque somos mucho trabajo. Papá dice que las asustamos». Salim rió. «¿Recuerdas a aquella que salió corriendo porque le puse la serpiente de juguete en la cama?» Los niños estallaron en risas, pero Omar se puso rojo. «Salim, ya hablamos de eso». Adriana percibió algo importante en aquel momento. Aquellos niños usaban el humor para lidiar con el dolor de la pérdida. «Debe ser difícil», dijo Adriana suavemente mirando a Omar. «Cuidar de 5 niños solo». Él esbozó una sonrisa cansada que no llegó a sus ojos. «No tienes idea. Tengo una empresa que administrar, compromisos políticos y 5 pequeños humanos que necesitan atención constante. La niñera que despedí en el aeropuerto era la teretosesa en 3 años». Adriana casi escupió el té que estaba bebiendo. «¿La dentostresea?» Omar asintió con la cabeza. «Los niños son, digamos, selectivos sobre a quién aceptan en sus vidas, y yo también. Necesito a alguien que realmente se preocupe, no solo a alguien haciendo un trabajo». La cena continuó con más historias de las travesuras de los niños. Adriana descubrió que Tarique adoraba el fútbol, pero nadie jugaba con él porque Omar siempre estaba ocupado. Amira y Yasmín tenían un canal secreto en YouTube donde filmaban bailes. Que Salim coleccionaba insectos y tenía 3 grillos de mascota en su habitación. Que Laila todavía dormía con la luz encendida porque tenía miedo a la oscuridad. Y conforme escuchaba, Adriana sentía que su corazón profesional de profesora se encogía. Aquellos niños eran increíbles, llenos de personalidad y vida, pero estaban claramente carentes de atención maternal. Después de la cena, mientras los niños corrían por el jardín, Omar y Adriana se quedaron en la terraza. «Necesito hacerte una propuesta», dijo Omar de repente, apoyando las manos en el parapeto de mármol. «Y va a parecer absurda. Así que déjame terminar antes de que digas no». Adriana sintió su corazón acelerarse. «A los niños les encantaste. En 3 horas hiciste lo que ninguna niñera logró en meses. Están riendo, relajados, felices. Y yo». Él hizo una pausa como si sopesara las palabras. «Yo vi cómo eres con ellos, natural, cariñosa, pero firme cuando es necesario.
Dijiste que estás en Dubái para un nuevo comienzo. ¿Y si ese nuevo comienzo implicara trabajar para mí? Adriana parpadeó confusa. ¿Como niñera? Omar se giró para mirarla. Como niñera temporal, al menos hasta que encuentre a alguien permanente. Pagaría muy bien. Tendrías tu propia habitación en el ala este. Y antes de que él pudiera terminar, gritos resonaron desde el jardín. Ambos corrieron y encontraron a Tarique con los brazos cruzados, cara cerrada, mientras los otros niños lloraban. ¿Qué pasó?, preguntó Omar severamente. Fue Yasm quien respondió entre sollozos. Tarique dijo que Adriana se va a ir y nunca más va a volver, y que somos tontos por quererla porque a ella no le importamos. Adriana miró a Tarique y vio más allá de la rabia. Vio miedo, miedo a apegarse y perder de nuevo. Ella se arrodilló frente al niño, poniéndose a su altura. Sabes, Tarique, tienes razón en tener miedo. Perder a alguien que amamos es lo peor del mundo. El niño la miró sorprendido. Nadie nunca había validado sus sentimientos así antes. Pero quiero que sepas una cosa, continuó Adriana, eligiendo cada palabra con cuidado. Yo también perdí a alguien importante recientemente, de una manera diferente a la tuya, pero aún duele. Y por eso sé lo importante que es no mentir a las personas que queremos. Entonces voy a ser honesta contigo. No sé cuánto tiempo voy a quedarme en Dubái. No sé si voy a aceptar la propuesta de tu padre, pero si la acepto, prometo que no me iré sin avisar. Y prometo que mientras yo esté aquí, me preocuparé por ustedes de verdad. Tarique la miró por un largo momento procesando. Entonces, para sorpresa de todos, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Lo prometes? Adriana extendió el meñique. Lo prometo. Tarique dudó. Entonces entrelazó su meñique en el de ella. Fue un momento pequeño, pero Omar percibió su importancia. Por primera vez en 3 años, su hijo había comenzado a bajar las barreras que construyó alrededor de su corazón. Aquella noche, después de que los niños finalmente se fueron a la cama, Omar y Adriana conversaron en el jardín bajo las estrellas del desierto. «Fuiste increíble con Tarique», dijo él. «Ninguna niñera logró acercarse a él así». Adriana se encogió de hombros. Los niños no necesitan perfección, necesitan honestidad, y él solo está intentando proteger su corazón. Yo entiendo eso. ¿Y tú?, preguntó Omar suavemente. ¿Qué está protegiendo tu corazón? La pregunta tomó a Adriana desprevenida. Ella miró a las estrellas, sintiendo las lágrimas amenazar. «Estuve casada», comenzó ella, la voz temblando ligeramente, 3 años, y entonces descubrí que no puedo tener hijos biológicos. Tengo una condición médica, no importan los detalles. Lo importante es que cuando mi marido lo descubrió él. Su voz falló. Omar esperó pacientemente. Él me dejó. Dice que yo no servía como mujer, que él necesitaba a alguien que pudiera darle hijos. Y lo peor es que me humilló públicamente delante de toda nuestra familia y amigos. Omar guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Entonces, él era un idiota. Adriana soltó una risa húmeda. Bastante directo. Omar se giró para mirarla. Mi esposa, Aisha, murió en un accidente de coche hace 3 años. Ella iba a buscar a Laila a la guardería. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Él cerró los ojos, el dolor aún fresco a pesar del tiempo. Por mucho tiempo me culpé a mí mismo. Si yo hubiera ido a buscar a Laila ese día, si yo no le hubiera pedido a ella que fuera, sí. Adriana tocó su brazo suavemente. No fue tu culpa. Lo sé aquí, dijo él tocándose la cabeza. Pero aquí, él puso la mano sobre el corazón. Aún duele, y lo peor es ver a mis hijos creciendo sin madre. Laila ni siquiera la recuerda. Salim tenía 2 años. Las gemelas tienen recuerdos vagos. Solo Tarique realmente la recuerda. Y creo que es por eso que él sufre más.
Había una vulnerabilidad en Omar en aquel momento que hizo que algo dentro de Adriana se moviera. Aquel hombre poderoso, jeque de un emirato, estaba compartiendo su dolor con ella como si fueran viejos amigos. «Tu marido estaba equivocado», dijo Omar de repente, «sobre que tú no sirves. Una mujer que puede amar a los hijos de otra persona como si fueran suyos vale más que cualquier útero funcional». Las palabras golpearon a Adriana con fuerza. Ella comenzó a llorar de verdad, grandes lágrimas silenciosas que resbalaban por su rostro. Omar la atrajo a un abrazo sin pedir permiso y ella se permitió ser confortada. Permanecieron así por largos minutos, dos corazones rotos, encontrando consuelo el uno en el otro. Cuando finalmente se separaron, el aire se aclaró. Había una conexión ahora, algo más profundo que simpatía. Omar levantó la mano lentamente, como si fuera a tocar el rostro de Adriana, y ella no se apartó. Sus rostros estaban a centímetros de distancia cuando una voz aguda rompió el momento. «Papá». Laila hizo pipí en la cama de nuevo. Era Yasmín parada en la puerta de la terraza con expresión aburrida. Omar cerró los ojos y soltó un largo suspiro. «Ya voy». Él miró a Adriana con una sonrisa avergonzada. «Bienvenida a mi vida». Adriana rió aún con lágrimas en el rostro. «Creo que ya acepté el trabajo, ¿no?». Omar sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Realmente, la esperanza en su voz era palpable. Adriana la sintió. «Pero tengo condiciones. Primero, yo trabajo como profesora, no como empleada. Tú me respetas y respetas mis métodos. Segundo, si no funciona, yo puedo irme sin drama. Y tercero, sin interferencia de tu familia antes de que yo tenga tiempo de establecer una rutina con los niños». Omar extendió la mano. «Acepto todos los términos». Los primeros días fueron exactamente el caos que Adriana esperaba. Los niños probaron cada límite, rompieron cada regla, hicieron cada rabieta posible. Salim escondió sus sandalias en el congelador. Amira y Yasm pintaron el baño de rosa neón. Laila se negaba a dormir en cualquier cama que no fuera la de Adriana, y Tarique observaba todo de lejos, esperando que ella se rindiera como todas las demás. Pero Adriana no se rindió. Ella implementó rutinas firmes, pero justas. Desayuno a las 7, tiempo de estudios a las 9, juegos al aire libre a las 11, almuerzo al mediodía, hora del cuento a las 2 y así sucesivamente. Los niños se resistieron al principio, pero pronto percibieron que la estructura los hacía sentir seguros. Adriana trajo creatividad para todo. Transformó la hora de los estudios en una búsqueda del tesoro educativa. Hizo de la cena una experiencia donde cada niño tenía que ayudar. Creó un sistema de estrellas donde el buen comportamiento era recompensado con privilegios especiales. Y lo más importante, ella escuchaba, realmente escuchaba cuando Tarique hablaba sobre fútbol, cuando las gemelas mostraban sus bailes, cuando Salim presentaba su más nuevo insecto, cuando Laila quería contar la misma historia por milésima vez. En 2 semanas, la casa se había transformado. Los niños estaban felices, se portaban bien y Omar lo estaba notando. Él observaba desde su oficina cómo Adriana lidiaba con situaciones que antes lo dejaban desesperado. Pero no era solo observación profesional. Omar se encontraba esperando los momentos en que los niños estaban durmiendo y él podría conversar con Adriana. Cenas tardías se convirtieron en rutina, donde discutían todo, desde política hasta libros favoritos. Adriana descubrió que Omar se había graduado en economía en Oxford. Hablaba 5 idiomas y secretamente adoraba las películas de comedia romántica cursis. Omar descubrió que Adriana había sido bailarina antes de ser profesora, que ella leía un libro por semana y que hacía las mejores tartas de manzana del mundo. La tensión entre ellos crecía cada día. Cada mirada prolongada, cada toque accidental,
y los niños lo percibieron. «Papá te quiere», dijo Yasm de repente, mientras Adriana peinaba su cabello. Adriana sintió que su rostro se calentaba. «No seas tonta, solo soy la niñera». Amira reviró los ojos con la sabiduría de sus 8 años. «¿Crees que no vemos cómo te mira o cómo te pones toda roja cuando él entra en la habitación?» Adriana no sabía qué responder. Era verdad. Ella tenía sentimientos por Omar. No podía negar que él era atractivo, inteligente, amable, pero también era su empleador, un jeque, alguien completamente fuera de su liga. Estaba preparándose para cambiar de tema cuando Laila de la nada preguntó: «¿Vas a ser nuestra nueva mamá?». El silencio que siguió fue pesado. Adriana tragó saliva. «No es así como funciona, cariño». «Pero queremos», insistió Salim, que había aparecido en la puerta. «Eres buena, no gritas, haces magdalenas». Tarique apareció detrás de él y, para sorpresa de Adriana, no estaba con expresión cerrada. Sería genial si te quedaras como para siempre». Las palabras del niño fueron como un puñetazo en el pecho de Adriana. Esos niños se estaban apegando a ella y ella a ellos. Pero ¿qué sucedería cuando lo inevitable ocurriera? Cuando Omar encontrara a alguien de su propia cultura para casarse. Cuando se diera cuenta de que una profesora brasileña no tenía un lugar permanente en su vida. Ella estaba a punto de responder cuando escuchó voces alteradas provenientes de la planta baja. Una de ellas era de Omar. La otra era desconocida, masculina, y hablaba en árabe con tono acusatorio. Adriana pidió a los niños que se quedaran en la habitación y bajó las escaleras cuidadosamente. En el recibidor principal encontró a Omar conversando acaloradamente con un hombre que era claramente su hermano. Tenían el mismo formato de rostro, la misma altura, pero el hermano era más pesado y tenía una expresión mucho más severa. Gesticulaba agresivamente mientras hablaba en árabe y Omar respondía en el mismo tono. Cuando vieron a Adriana, ambos se detuvieron. «¿Esta es ella?», preguntó el hermano en inglés, mirando a Adriana de arriba abajo con desdén. «¿La niñera brasileña de la que todo Dubái está hablando?». Omar apretó los dientes. «Adriana, este es mi hermano, Samir. Él justamente se estaba yendo». Samir soltó una risa sin humor. «No voy a ningún lado hasta que recuperes la razón. Una extranjera viviendo en tu casa cuidando a tus hijos». Él escupió las palabras como si fueran veneno. «Estás deshonrando la memoria de Aisha y haciendo que nuestro nombre sea motivo de burla entre los ancianos». Omar dio un paso amenazador en dirección a su hermano. «Tú no hablas de ella y no hablas de Adriana así. Ella salvó a esta familia». Samir negó con la cabeza. «Necesitas una esposa adecuada, Omar. Alguien de nuestra cultura que entienda nuestras tradiciones, que pueda darte más herederos, no una. Él miró a Adriana con desprecio. Una profesora común de un país del tercer mundo. Adriana sintió como si le hubieran dado una bofetada. Todas sus inseguridades afloraron de golpe. Claro que ella no pertenecía allí. ¿Cómo había sido tan tonta de pensar lo contrario? Omar se giró hacia ella, los ojos llenos de preocupación. «Adriana, ignóralo. Él no sabe lo que está diciendo». Pero Samir no había terminado. «Ya tengo algunas candidatas en mente, mujeres de buenas familias, educadas en Londres, que serían esposas perfectas. Agenda cenas con ellas, Omar. Es tu deber para con el emirato». Omar estaba a punto de explotar cuando Adriana levantó la mano. «Está todo bien», dijo ella, la voz sorprendentemente firme, a pesar de las lágrimas que amenazaban. «Él tiene razón». «¿Qué? ¡No!». Omar se giró completamente hacia ella. «Adriana, no dejes que sus palabras». Pero ella ya estaba subiendo las escaleras, incapaz de escuchar más. Se encerró en su habitación y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. ¿Quién se creía que era? Cenicienta.
Los niños golpearon la puerta preocupados, pero ella dijo que estaba bien y que necesitaba un tiempo a solas. Pasó toda la noche despierta, mirando por la ventana el jardín iluminado, cuestionando cada decisión que la había traído allí. Tal vez era hora de irse. Tal vez era hora de aceptar que ella realmente no servía para nada, como Roberto había dicho. Por la mañana, con los ojos hinchados, bajó para preparar el desayuno de los niños y encontró a Omar esperándola en la cocina. «¿No dormiste?», dijo él. No era una pregunta. Adriana evitó su mirada. «Estoy bien». Omar dio la vuelta al mostrador y se puso frente a ella, forzándola a mirarlo. «Mi hermano es un idiota conservador que se cree con derecho a controlar mi vida. Ignora todo lo que dijo». Adriana negó con la cabeza. «Pero él no está equivocado, Omar. Míranos, tú eres un jeque. Yo soy una profesora divorciada y estéril de un país que la mayoría de la gente ni siquiera puede encontrar en el mapa. Esto nunca iba a funcionar». Omar frunció el ceño. «¿Funcionar de qué estás hablando?». Adriana percibió demasiado tarde lo que había revelado. Sus sentimientos, él los había percibido. Antes de que ella pudiera continuar, el timbre sonó. Omar maldijo bajito en árabe. «Espera aquí, no hemos terminado esta conversación». Él salió y Adriana escuchó voces femeninas en el recibidor. Curiosa y en contra de su mejor juicio, fue hasta la puerta de la cocina y espió. En el recibidor estaba una mujer árabe deslumbrante, usando un hijab de seda azul y un vestido que probablemente costaba más que el coche de Adriana en Brasil. Ella hablaba con Omar en árabe, riendo de algo que él dijo, tocando su brazo de forma familiar. Detrás de ella estaba Samir, sonriendo victorioso. «Omar», dijo la mujer en inglés, perfecto con acento británico, «ha pasado tanto tiempo. Tu hermano me contó sobre tu situación y yo estaba tan feliz de poder ayudar». Omar parecía extremadamente incómodo. «Laila, yo no». La mujer Laila continuó como si él no hubiera hablado. «Acabo de volver de Londres, donde completé mi maestría en educación infantil. Sería perfecto, ¿no crees? Yo podría cuidar a los niños». Y ella hizo una pausa significativa. «Y tal vez podamos reavivar lo que tuvimos años atrás». Adriana sintió como si su corazón hubiera sido arrancado del pecho. Claro, una mujer hermosa, rica, educada, de la misma cultura, todo lo que ella no era. Se giró para volver a la cocina cuando tropezó con una bandeja que cayó al suelo con estrépito. Todos en el recibidor miraron. Laila arqueó una ceja perfecta. «¿Y quién sería esta?». «La niñera», respondió Samir antes de que Omar pudiera hablar, y el desprecio en su voz era palpable. Laila esbozó una sonrisa condescendiente. «Oh, qué dulce. Pero creo que sus servicios no serán más necesarios, querida. Yo puedo cuidar a los niños ahora». Adriana sintió la humillación quemar su rostro. Ella estaba a punto de responder cuando 5 voces gritaron simultáneamente desde lo alto de la escalera. «¡No!». Los niños bajaron corriendo, todos aún en pijama, y se posicionaron entre Adriana y la visitante como pequeños guerreros. Tarique estaba al frente, pecho hinchado, intentando parecer mayor que sus 10 años. «Tú no puedes despedir a Adriana. Ella es nuestra». Laila parpadeó claramente sorprendida por la recepción hostil. «Niños, no sean maleducados. Yo soy Laila, una vieja amiga de su padre. Estoy aquí para...». Amira la interrumpió, cruzando los bracitos. «Nosotros no te queremos. Nosotros queremos a Adriana». Yasmín asintió vigorosamente. «Sí, hueles muy fuerte, me pica la nariz». Salim, siempre directo, simplemente dijo: «Tienes cara de bruja». Laila se quedó boquiabierta y hasta Samir pareció impactado.
Omar se cubrió la boca para esconder una sonrisa. La pequeña Laila, la más joven, comenzó a llorar y a correr hacia Adriana, aferrándose a sus piernas. «No te vayas, no te vayas, tú eres mi mamá ahora». El silencio que siguió fue ensordecedor. Adriana tomó a Laila en brazos, sintiendo el corazón roto por la confusión de la niña. «Cariño, yo no soy». Pero la niña enterró el rostro en su cuello, sollozando. Omar miró a los niños, después a Adriana, y algo en su expresión cambió. Se endureció con determinación. Él se giró hacia Laila, la visitante. «Fue muy amable de tu parte venir, pero como puedes ver, la posición ya está ocupada, y aunque no lo estuviera, mis hijos dejaron sus opiniones bien claras». Laila pareció genuinamente ofendida. «Omar, no puedes estar hablando en serio. Ella es...». Ella gesticuló en dirección a Adriana, claramente buscando palabras que no fueran abiertamente ofensivas. «Ella es lo mejor que le ha pasado a esta familia en 3 años», completó Omar, su voz firme y clara. «Y no voy a despedirla para complacerte a ti, a mi hermano, o a cualquier persona del Consejo de Ancianos». Samir dio un paso adelante, el rostro rojo de rabia. «Estás cometiendo un error. Los ancianos no lo aprobarán. Nuestra familia tiene una reputación que mantener». Omar se giró hacia su hermano y, por primera vez, Adriana vio al líder que él era, al jeque que comandaba un emirato. «Entonces que no lo aprueben. Yo soy el jeque, no ellos. Y esta es mi casa y mi familia. Ahora, si me disculpan, necesito tener una conversación muy importante con alguien». Él caminó hasta Adriana, ignorando completamente las protestas de Samir y la expresión impactada de Laila. Con delicadeza, tomó a la pequeña Laila de sus brazos y se la entregó a Tarique. «Lleven a sus hermanas arriba y vístanse. Vamos a desayunar en 1 hora». Los niños obedecieron, pero no sin antes que Tarique le apretara la mano a Adriana y le susurrara: «Por favor, no te vayas». Cuando finalmente estuvieron solos, el recibidor principal pareciendo absurdamente grande, Omar dio un paso hacia Adriana. «Dijiste algo antes sobre esto. ¿Nunca funcionar sobre nosotros?» Adriana cerró los ojos. «Omar, yo no debía ver». Él sostuvo sus manos. «Necesito saber qué sientes por mí». Adriana sintió que las lágrimas volvían. «No importa lo que yo sienta, ¿escuchaste a tu hermano? No puedo darte herederos, no puedo ser la esposa que necesitas, no puedo». Omar la atrajo más cerca, sus manos enmarcando el rostro de ella. «Yo no necesito más herederos, Adriana. Tengo 5 hijos hermosos que ya me dan más trabajo y alegría de lo que cualquier hombre merece. Y no necesito una esposa que mi familia apruebe. Yo necesito a alguien que haga que mi corazón lata más rápido cuando entra en la habitación. Alguien que ame a mis hijos como si fueran suyos. Alguien que me haga querer ser un hombre mejor». Él se acercó más, sus frentes casi tocándose. «Yo te necesito a ti». Las lágrimas finalmente cayeron, pero esta vez eran diferentes. «Tengo miedo», susurró Adriana. «Miedo de no ser suficiente. Miedo de que te des cuenta de que mereces a alguien mejor. Miedo de apegarme a estos niños y perderlo todo de nuevo». Omar limpió sus lágrimas con los pulgares. «Yo también tengo miedo. Miedo de no ser digno de tu amor. Miedo de que mi familia te ahuyente. Miedo de que el peso de ser una jequesa sea demasiado». Él sonrió suavemente. «Pero aprendí algo en estos últimos años. El miedo solo desaparece cuando decides que lo que está del otro lado vale el riesgo. Y tú, Adriana Silva, vales todo y cualquier riesgo». Él la besó entonces, suave y profundo. Y por primera vez en años, Adriana se sintió completa. Los días siguientes fueron una mezcla de felicidad intensa y tensión creciente. Omar y Adriana no escondieron más sus sentimientos, y los niños quedaron extasiados.
Pero el mundo fuera de los muros del palacio no estaba tan feliz. Noticias del jeque viudo, involucrándose con una niñera extranjera, se esparcieron rápidamente por los círculos sociales de Dubái. Comentarios en periódicos locales cuestionaban la elección de Omar. Miembros del Consejo Tribal comenzaron a hacer visitas no anunciadas, sutilmente expresando sus preocupaciones. La presión aumentaba día tras día. Una mañana, Omar recibió una carta formal del Consejo de Ancianos del Emirato. Su rostro palideció al leer. ¿Qué fue?, preguntó Adriana, sintiendo el miedo apretar su pecho. «Están convocando a una audiencia», dijo Omar, la voz tensa, «para discutir mi derecho a casarme con quien yo elija». Adriana se sentó pesadamente. «¿Ellos pueden hacer eso?». Omar se pasó la mano por el cabello, frustrado. «Técnicamente yo soy el jeque. Mi palabra es ley, pero en la práctica necesito el apoyo del Consejo para gobernar efectivamente. Si ellos se vuelven contra mí, pueden hacer imposible gobernar el Emirato. Y si eso sucede». Él no necesitó terminar. Adriana entendió. Si él perdía el apoyo del Consejo, podría perderlo todo, y ella no podría vivir consigo misma sabiendo que destruyó la vida de él y de los niños. «Entonces tal vez sea mejor que me vaya», dijo ella, la voz quebrándose. «¡No!». La palabra salió como una orden. Omar se arrodilló frente a ella, sujetando sus manos con fuerza. «No vamos a renunciar a nosotros. Yo no voy a renunciar a ti. Vamos a enfrentar a este consejo juntos y hacer que entiendan». Adriana quería creer, pero el miedo era paralizante. La noche anterior a la audiencia apenas pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, pensando en todas las formas en que aquello podría salir mal. Fue entonces cuando escuchó la puerta abrirse suavemente. Era Tarique en su pijama de fútbol, parado en la puerta con expresión seria. «¿Puedo entrar?». Adriana asintió con la cabeza y él se sentó en el borde de la cama. Por un largo momento permanecieron en silencio. «Mi madre era buena», dijo Tarique finalmente, la voz baja. «Ella hacía las mejores tortitas y siempre sabía cuando yo estaba triste, incluso cuando fingía estar bien». Él miró a Adriana y había lágrimas en sus ojos. «Pero ella se fue y por mucho tiempo me enojé con todo el mundo, con papá por no poder salvarla, con las niñeras por intentar reemplazarla, conmigo mismo por empezar a olvidar cómo era su voz». Adriana sintió que su corazón se rompía. «Cuando tú llegaste también me enojé contigo», continuó Tarique, «porque me gustaste desde el principio y pensé que quererte era traicionar a mi madre». Adriana pasó el brazo alrededor de los hombros del niño. «No es traición amar de nuevo, Tarique. Tu madre siempre será tu madre, nadie puede quitarte eso, pero tu corazón tiene espacio para más amor. No es reemplazar, es añadir». Tarique se apoyó en ella y ella sintió sus lágrimas mojar su camisa. «No puedes irte, no puedes dejar que el consejo te asuste, por favor». La puerta se abrió nuevamente y los otros 4 niños entraron, todos llorando también. Subieron a la cama, creando una pila de abrazos alrededor de Adriana. «Te amamos», dijo Amira. «No nos importa si al consejo no le gustas», añadió Yasmín. «Eres nuestra familia», dijo Salim. La pequeña Laila se acurrucó en su regazo y susurró: «Mamá». El día de la audiencia, el salón del consejo estaba abarrotado. Ancianos con túnicas tradicionales se sentaban en semicírculo, sus rostros severos e inescrutables. Samir, el hermano de Omar, estaba sentado entre ellos, pareciendo satisfecho. Omar entró con Adriana a su lado y ella podía sentir las miradas de juicio como agujas en su piel. El líder del consejo, un hombre de barba blanca y ojos afilados, habló en árabe. Omar tradujo bajito:
Él está diciendo que esta audiencia fue convocada para discutir mi intención de casarme con una extranjera que no puede dar herederos al emirato. Adriana tragó saliva, manteniendo la cabeza erguida incluso cuando quería desaparecer. El anciano continuó enumerando todas las razones por las cuales aquel matrimonio era inadecuado. Omar escuchó todo en silencio, su rostro una máscara de control. Cuando el anciano terminó, él se levantó. Con todo respeto a los miembros de este consejo, comenzó en árabe, su voz resonando por el salón. Ustedes están equivocados. Hubo murmullos sorprendidos. Omar continuó, y aún sin entender las palabras, Adriana podía sentir la pasión en ellas. Más tarde él le tradujo. Habló sobre el amor, sobre la familia, sobre cómo los 5 hijos que ya tenía eran más que suficientes. Habló sobre cómo Adriana había traído vida de nuevo al palacio, felicidad a los niños y esperanza a su corazón. Habló sobre cómo una mujer no debería ser juzgada por su capacidad de tener hijos, sino por el tamaño de su corazón. Y entonces algo extraordinario sucedió. Las puertas dobles del salón se abrieron con estrépito y 5 niños pequeños marcharon hacia adentro con todo el coraje que lograron reunir. Tarique lideraba el grupo sujetando la mano de Laila. Detrás de ellos venían Amira, Yasmín y Salim. Los guardias intentaron detenerlos, pero Omar levantó la mano. «Déjenlos entrar». Los niños caminaron hasta quedarse al lado de Adriana, formando una pequeña barrera protectora alrededor de ella. El líder del consejo frunció el ceño. «¿Qué es esto? Esta es una audiencia formal, no un lugar para niños». Tarique dio un paso adelante, su voz temblorosa, pero firme. «Ustedes dicen que Adriana no puede ser una buena jequesa porque no puede tener hijos, pero ustedes están equivocados». Él señaló a sus hermanos. «Nosotros somos hijos, 5 hijos que necesitan una madre, y Adriana ya es nuestra madre. Ella se despierta todos los días a las 6 para hacernos el desayuno. Ella ayuda a Laila cuando tiene pesadillas. Ella juega al fútbol conmigo incluso cuando está cansada. Ella peina el cabello de las gemelas incluso cuando se quejan. Ella deja que Salim muestre todos sus insectos asquerosos y finge que le parece genial». Los otros niños comenzaron a hablar también, todos al mismo tiempo, contando historias de cómo Adriana había cambiado sus vidas. Amira habló sobre cómo Adriana la enseñó a leer mejor. Yasm contó cómo Adriana siempre sabía cuando ella estaba triste. Salim simplemente dijo, «Ella hace los mejores magdalenas». Y entonces Laila, la más pequeña que apenas podía formar frases completas, miró directamente al líder del consejo y dijo con claridad sorprendente, «Ella es mi mamá. Yo la elegí». Las palabras de la niña rompieron algo en el salón. Adriana vio lágrimas en los ojos de algunos ancianos. Hasta Samir, el hermano de Omar, que había estado tan en contra de ella, parecía afectado. El líder del consejo guardó silencio por un largo momento. Entonces él se levantó y caminó hasta Adriana. Ella contuvo la respiración, preparándose para el rechazo final, pero el anciano hizo algo inesperado. Él sonrió. «Una mujer que puede inspirar tal devoción en niños», dijo él en inglés cuidadoso, «es una mujer digna de respeto, y tal vez este viejo consejo necesite aprender que la familia no es solo sobre sangre». Él se giró hacia los otros miembros del consejo. «Yo voto por la aprobación de este matrimonio. ¿Quién está de acuerdo?» Uno por uno, los ancianos levantaron sus manos. Hasta Samir. Renuentemente levantó la suya. Adriana sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. Omar la sostuvo, besando su frente, su rostro iluminado de felicidad. Los niños gritaron de alegría, saltando y abrazando las piernas de ambos. El líder del consejo golpeó su bastón en el suelo llamando la atención.
Sin embargo, dijo él, y todos se tensaron nuevamente. Hay condiciones. Deben casarse dentro de un mes. La ceremonia debe seguir nuestras tradiciones. ¿Y usted, señora Adriana? Él la miró directamente a ella. Debe aprender nuestra lengua y nuestras costumbres. ¿Está de acuerdo? Adriana miró a Omar, que la miró de vuelta con esperanza y amor en sus ojos. Miró a los 5 niños que en tan poco tiempo se habían convertido en su mundo entero, y percibió que no había una elección real allí. Su corazón ya había elegido mucho tiempo atrás. «Estoy de acuerdo», dijo ella, su voz firme y clara. El salón estalló en aplausos. Omar la giró en sus brazos, besándola delante de todos. Cuando finalmente se separaron, Tarik estaba tirando de la manga de Omar. «Papá, ¿no le ibas a pedir matrimonio de verdad, con anillo y todo?» Omar rió sacando algo del bolsillo. Era una pequeña caja. Él se arrodilló allí mismo en medio del salón del consejo, rodeado por ancianos, niños y guardias. «Adriana Silva», dijo él, abriendo la caja para revelar un anillo deslumbrante con un zafiro azul rodeado de diamantes. «Me hiciste creer en el amor de nuevo. Trajiste alegría de nuevo a mi casa. Amas a mis hijos como si fueran tuyos, y ellos te aman de la misma forma. Me haces querer ser el mejor hombre que puedo ser. Te casas conmigo. No porque el consejo lo aprobó, no porque los niños quieren, sino porque te amo con cada parte de mi ser». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Adriana. «Ahora sí», ella susurró. «Sí, 1000 veces. Sí». Él le puso el anillo en el dedo y el salón estalló en celebración nuevamente. Los niños lo rodearon, creando un abrazo de grupo caótico y perfecto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Adriana tuvo que aprender protocolos, tradiciones, palabras en árabe, pero ella no estaba sola. Los niños la ayudaban riéndose de su terrible pronunciación. Omar estaba a su lado a cada paso. Hasta Samir, sorprendentemente, comenzó a tratarla con respeto, especialmente después de que Tarik le dijo que si no era amable con Adriana, no era bienvenido en la familia. El día de la boda llegó más rápido de lo que Adriana esperaba. La ceremonia sería al atardecer en el desierto, en una enorme tienda tradicional armada especialmente para la ocasión. Adriana usaba un vestido que era una fusión perfecta de estilos, un corpiño con bordados árabes tradicionales, pero una falda fluida que recordaba a los vestidos de novia brasileños. Su cabello estaba recogido con horquillas de oro y un velo delicado cubría parcialmente su rostro. Cuando ella caminó por la arena hacia la tienda, con los 5 niños como sus pajes, vio a Omar esperándola. Él estaba deslumbrante en túnicas blancas tradicionales bordadas con hilos de oro, pero fue la expresión en su rostro lo que la hizo detenerse por un segundo. Amor puro, admiración, gratitud. Ella continuó caminando y cuando llegó a su lado, él susurró: «Estás más hermosa que todas las estrellas del desierto». La ceremonia fue hermosa, una mezcla de tradiciones árabes y algunos elementos que Adriana había pedido de Brasil. Intercambiaron votos tanto en árabe como en portugués. Tarik leyó un poema que había escrito sobre la familia. Las gemelas cantaron. Salim intentó soltar un insecto durante la ceremonia, pero fue impedido por Omar. Y Laila, la pequeña que había comenzado todo al perderse en el aeropuerto, fue quien entregó los anillos. Cuando el oficiante finalmente los declaró marido y mujer, el sol se estaba poniendo en el horizonte, pintando el desierto con tonos dorados y rosados. Omar besó a su esposa bajo el cielo infinito y las personas presentes estallaron en aplausos y celebración. La fiesta duró toda la noche con música, baile y comida deliciosa. Pero el mejor momento para Adriana fue cuando estaba sentada en una alfombra con los 5 niños todos apiñados a su alrededor.
¿Somos una familia de verdad ahora?, preguntó Yasm. Adriana besó la parte superior de su cabeza. Siempre lo fuimos, desde el primer día. Omar se unió a ellos, atrayéndolos a todos a un abrazo grande y desordenado. Gracias, susurró él en el oído de Adriana. Por elegirnos, por elegirme. Adriana miró a su alrededor a los niños que ahora eran oficialmente suyos, al hombre que había probado que ella era digna de amor, al desierto que había presenciado su transformación. Ella había venido a Dubái rota, rechazada, creyendo que no tenía valor y ahora estaba aquí. Una jequesa, una madre, una esposa y sobre todo, completa. No, ella respondió suavemente. Gracias a ustedes por elegirme primero. Y bajo las estrellas del desierto, mientras la música de la celebración continuaba de fondo, aquella familia remendada, pero perfecta, simplemente existió junta, probando que el amor verdadero no necesita sangre compartida, necesita apenas corazones dispuestos a abrirse. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta.